Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Santo y la comunión del Espíritu Santo sea con vos. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios que por su misericordia, por su gracia derramada, podemos vernos, ¿sí? Porque esto de la persecución ya empezó. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Entonces, esto, mis amados hermanos, ya empezó. Mantengamos la oración. Mantengamos la oración, mantengamos la fe. Dice el Señor Jesucristo, la fe, la esperanza y el amor permanecen hasta el fin, pero el mayor es el amor. Entonces, es por amor, mis amados hermanos, que estamos aquí sirviéndole al Señor. Amén. Acompáñame a orar, amado hermano. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, confesamos tu majestad. Confesamos, Padre, tu señorío. Gracias, Señor, muchas gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda continuamente. Gracias, Yeshua HaMashiach, por tu sangre preciosa que nos ha limpiado todo pecado, ha sanado toda enfermedad. Tu sangre preciosa es un pacto de vida eterna. Amén. Padre, te pedimos bendiciones de los cielos para tu siervo Juan Carlos, su esposa Vivian, el pastor Jonathan, su esposa Vanessa, y Padre, todo ese equipo de siervos y siervas que tú le has agregado a Juan Carlos, Señor, para que Vida TV tenga más vida y llegue hasta los confines de la tierra. Señor, mantén cielos abiertos sobre tus hijos y sobre tus hijas. Señor, gracias, Padre, porque tú eres la luz que Juan Carlos necesita. Tú le envías la electricidad, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Amados hermanos, vamos a ver una palabra que está causando controversia y los falsos profetas que ya andan por ahí, ya los has visto o los has escuchado, están diciendo cosas que ni siquiera tienen un contexto bíblico y están, como dice la palabra, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bien, vamos a iniciar con esta palabra que ya está muy trillada, como dicen por ahí, que está en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Acompáñame ahí. Bien, ya lo tenemos. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a empezar a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? El Señor Jesús. No vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía ya está en la iglesia, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué sigue? Que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuándo? No lo sabemos. El Señor Yeshua lo declaró. Yo no lo sé, solamente mi Padre, ¿sí? Pero si la apostasía ya está en la iglesia, lo que sigue es la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero muchos falsos profetas hasta dan una fecha. Dicen que el arrebatamiento es el 18 de septiembre. Yo creo que el Señor va a venir a arrebatarlos a ellos. Tampoco lo sabemos, ¿sí? Que el Señor haga su voluntad. Entonces aquí dice claramente que tiene que manifestarse el hijo de perdición, ¿sí? Aquel hombre que va a hacer un pacto, ¿sí? Va a establecer un pacto. Esto lo dice Daniel. Si quieres acompañarme, ¿ya encontraste tu Biblia, hermano, hermana? ¿Ya encontraste tu Biblia? Pues, oh, ¿dónde dejé la Biblia? ¿Dónde dejé la Biblia?
Busca en la ropa que estabas planchando ayer, a lo mejor está por ahí. ¿Sí? Bien, en Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 26, en el versículo 27, Daniel 9:27 dice así el Señor: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por una semana, unas semanas de 7 años, el, el anticristo hará un pacto con los árabes, con Israel, ¿sí? Y con todos los pueblos que quieren destruir a Israel. Va a ser un pacto, ¿sí? De paz. Aquí lo está diciendo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, este hombre de pecado, este hombre de perdición que llega a Jerusalén, va a establecer un pacto de paz y todos van a creer en él, ¿sí? Lo van a hacer rey, porque dice el Apocalipsis que le van a dar una corona. Entonces va a ser un pacto, ¿sí? De 7 años. Y dice aquí, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este hombre, cuando llegue a Jerusalén, va a permitir el sacrificio continuo que desde Salomón lo inició cuando estrenó el templo de Salomón. Estaba el sacrificio continuo, pero ha sido suspendido y ahorita, como no existe el templo, no hay sacrificio, pero va a iniciar. Por ahí ya están diciendo que ya tienen las vacas rojas que van a ser quemadas para rociar la plaza y santificar la plaza para ofrecer el sacrificio continuo. El sacrificio continuo debe reiniciarse. Toda aquella vida de culto hacia Dios que tenía Moisés y que después Salomón lo continuó, eso tiene que volver a ofrecerse. Por una semana, 7 años. A la mitad de la semana, dice aquí, hará cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. Amén. Entonces, si todavía el anticristo no viene, ¿cómo un falso profeta puede decir que el 18 de septiembre es el arrebatamiento? ¿Sí? Bien, aquí dice, vamos a ver esta palabra, acompáñame a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, del versículo 9 en adelante. Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Perfecto. Dice, esto recordemos que Juan es quien escribe todo lo que está mirando, que el Señor Jesús le está mostrando, ¿verdad? El Apocalipsis es una revelación. Dice Juan, después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Mi hermano, esta es una visión que Dios le está mostrando a Juan, pero del cielo. Es una visión del trono de Dios, no es en la tierra. Lo está diciendo claramente. Delante del trono de Dios y del Cordero. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos hablando, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí se vale una pregunta. ¿De dónde salieron?
una multitud que no se puede contar, ¿sí? ¿De dónde salieron? De la gran tribulación. Entonces aquí hay otra pregunta. ¿Dónde está la iglesia en la gran tribulación? Ahí, está en la tierra, ¿sí? La iglesia está en la tierra durante la gran tribulación, ¿sí? Dice, han emblanquecido y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Amén. Amados hermanos, estudiemos para que no seamos engañados, ¿sí? La iglesia debe estar en la gran tribulación. No me lo creas. Vamos a oír esto. Daniel 12. Daniel 12. Versículo 8. Dice el Señor, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Ahí está la palabra que está en Apocalipsis, ¿sí? Que los que salieron de la gran tribulación han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Y aquí dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé luz a nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados y cuáles las riquezas de la herencia, de su herencia en los santos. Amén. Dice, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Estos son los 3 años y medio. 3 años y medio de paz. Porque dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 3 años y medio. Y luego empieza lo que se llama la gran tribulación. 3 años y medio. Aquí agrega 30 días porque 3 años y medio son 1260 días y agrega 30 días, un mes más. 1290 días. Pero escucha lo que dice el Señor. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, 45 días más. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Amados hermanos, escudriñemos la palabra de Dios. Escudriñemos la palabra de Dios. Yo sé que toda la gente está con la idea del arrebatamiento y ya quieren ser arrebatados, pero pues yo creo que va a suceder como aquel papalote que vino un viento abrasador y lo arrebató, ¿sí? Yo creo que están esperando un viento huracanado, ya van a empezar los huracanes, ya no se espere, no se desespere, ya van a empezar los huracanes con viento arrebatador, ¿sí? Huracanes de... Yo creo que ya la categoría 5 se va a quedar abajo, ya no va a haber categoría, pero van a ser altamente destructivos y a lo mejor la gente está esperando un arrebatamiento de ese tamaño, ¿sí? Que un huracán se los lleve. Pero la gente está, ya viene el arrebatamiento, ya viene el arrebatamiento. No, 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 mi hermano. Primero tiene que aparecer el hombre de pecado, el hijo de perdición, y tiene que establecer un pacto, y se tiene que establecer el sacrificio continuo y la ofrenda, ¿sí? Tiene que suceder eso. Y son 3 años y medio de paz, y luego 3 años y medio de gran tribulación. Y la iglesia debe estar ahí, la iglesia debe, la Biblia dice una palabra, gustar. La Biblia dice que el Señor Jesucristo gustó la muerte, ¿sí? Hay que paladear eso, ¿sí? Dice,
Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Escucha esta palabra. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y aquí los siervos y siervas de Dios hablan: será terrible, ay, será terrible, ay, qué angustia. Y los ángeles dicen: qué maravillosas cosas haces, mi Dios. ¿Ah? Y nosotros nos espantamos con un temblorcito de 8 grados, nos espantamos con un remolino de categoría 5, nos espantamos, ¿sí? Pero para los ángeles son cosas maravillosas. Y entonces como que uno dice: bueno, si se va a destruir la tierra, ¿cómo es que es maravilloso? Pero porque son juicios de Dios. Dice la palabra de Dios en el Génesis: y vio Dios que todo lo que hizo era bueno. Entonces lo que Dios hace es bueno, incluso la justicia y el juicio, ¿sí? Estemos preparados, amados hermanos. Preparemos. ¿Cómo nos preparamos? Velad y orad. Velad y orad. Velad y orad. Eso dice el Señor. ¿Has escuchado esta historia? Me gusta esta historia. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. ¿Sí? Versículo 36. Escucha. Este es el ministerio de las mujeres. Poder. Lucas capítulo 2, versículo 36. Así dice el Señor. Estaba también allí Ana, profetisa. Escúchalo bien. Profetisa. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿A qué edad se casó? ¿17, 18, 19, 20? Ok, ponle la edad que quieras. Dice, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Agrégale 7 años a la edad, a su virginidad, agrégale 7 años, ponle 18 más 7, estamos hablando de 25. Y era viuda hacía 84 años. Llevábamos 25 más 84, son 109. Bueno, yo después de 100, yo ya mi cabeza no da. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué hacía esta profetisa? Ayuno y oración. Ayuno y oración. Y el Señor le permite ver la salvación, porque ahí estaba este hombre. Dice en el versículo 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. ¿Quieres ver la gloria, mi hermano, mi hermana? Ayuno y oración. ¿Quieres ver las maravillas que Dios está a punto de hacer? Ayuno y oración. Amén. Mis amados hermanos, esto a mí ya me ha botado la cabeza, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. La gracia y la paz sea con vos. Aleluya.